y tenemos la oportunidad de hablar con el director de Migraciones, el querido Jorge Kronauer. Está con nosotros en un contacto vía Zoom. Muy buenos días, director, ¿cómo está? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por este contacto en este viernes. Estuvimos debatiendo ayer acá en piso lo que decía el vocero Adorni respecto a todos los cambios que vendrán, ¿verdad? Y sin duda alguna el principal, ¿verdad? El que más resuena tiene que ver con aquello de el servicio de salud que hoy en día algunos de nuestros compatriotas reciben, ¿verdad? El análisis es bastante amplio, pero antes de sesgar de esa manera, director, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, realmente hay que partir de la base de que esto es un comunicado, no en el sentido reglamentario propiamente, sino indica hacia dónde ellos van a ir con su política migratoria, que obviamente va a ser transformada y de manera drástica, ¿verdad? En primer lugar, hay algunas cuestiones que anuncian que nosotros la tenemos ya en nuestra legislación, como por ejemplo la posibilidad de expulsar a gente condenada o a gente que comete algún tipo de delito. Eso, de hecho, que nosotros lo hacemos de manera regular, las expulsiones por comisión de delito, la expulsión de personas que tengan órdenes de captura en otro Director, le pido un permiso. Vamos a intentar mejorar el audio. No le estamos pudiendo escuchar bien. Vamos a intentar mejorar el audio para poder valorar todas sus palabras, por favor. Porque no le estamos pudiendo escuchar bien. Y dijo algo ya fundamental de entrada, ¿verdad? Fíjate que él dice, primero que nada, hay que entender que esto es un comunicado, no una reglamentación oficial, ¿verdad? No es que se entregó una nueva normativa, ¿verdad? Entonces, me parece fundamental lo que está diciendo el director, ¿verdad? Se habla mucho de que muchos paraguayos ya no van a poder recibir el servicio de salud. Los no residentes, en realidad. Los no residentes, sí. obvio. Si vos sos residente, no, sí. Obvio. Claro, pero viste que ellos lo que hablan, cuando dan el ejemplo de Salta, ¿sabes a qué se refieren, Salim? Sí. A unos, creo que la cifra era cerca de 8.000 bolivianos que ingresaban, por ejemplo, a los hospitales de Salta para consultas diarias, partos, cosas que no eran de repente de riesgo de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, claro. yo lo que entendí, que aquellos casos de extrema gravedad van a ser atendidos, pero va a tener un costo. Eso nomás es el tema. Sí, ¿te gusta vos el tema? ¿Vos qué opinás respecto al tema? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Que yo creo de que... ¿Cómo que suavizás? No es que suavizo. Creo que entiendo más. No está mal. Más que suavizar, yo creo que entiendo la postura del que tributa y está pagando sus impuestos y dice, ok, puedes venir a atenderte acá, pero vas a tener que pagar vos. Porque para poder tener yo gratis, pago yo el impuesto. Eso es. Y eso no significa que no hayan análisis de aquellas personas que no pueden pagar por una cuestión de solidaridad. Se debería también tener eso. No te digo seamos inhumanos, pero sí creo que hay gente que muchas veces, yo creo que en nuestros casos muchas veces se van porque no encuentran luego quien les haga acá algo. Entonces, de repente cruzan la frontera porque no tienen cómo hacerlo acá. Correcto. Yo creo que hay que entender también de nuestro interés paraguayo, ¿verdad? Sí. Como argentino yo entiendo eso, pero yo soy paraguayo, ¿verdad? Bueno, ahora parece que se rehabilitó el audio del director Jorge Kronauer. Director, buen día. Buen día. Ahí está. Ahí me escuché mejor, parece. Fantástico. Sí. Ok. Le escuchamos. Bueno, nos habíamos quedado en que hay algunas normas que ellos anuncian, pero que nosotros ya las tenemos. Pero sí hay otras que sí representaría en realidad una modificación total de lo que es justamente lo que estaban diciendo ustedes, que es la atención sanitaria que se dispensa al otro lado de la frontera y tiene que ver con el arancelamiento de ciertos servicios para personas, como dicen acá, residentes temporarios o personas irregulares, por un lado, y por otro lado, la necesidad de contar con un seguro médico en el momento de realizar el ingreso a la República Argentina. En ese sentido, quiero aclarar, por eso había mencionado de que es importante analizar la reglamentación que posteriormente va a salir, porque esto es un comunicado en texto informativo de cuáles van a ser las medidas, pero hay que ver cómo se reglamenta.
yendo al ejemplo del seguro médico, que para todas las personas que ingresan a Argentina, eso vamos a tener que analizar si ese seguro médico va a ser exigida a las personas que ingresen más de cierto tiempo o por cierto tiempo o el contexto temporal de cuáles van a ser las exigencias. En ese sentido es importante definir, porque es muy distinto una persona que ingresa para realizar sus actividades comerciales, por ejemplo, compra de ciertos insumos, medicamentos, ropa, lo que sea, por un mismo día y que en el mismo día vuelve a salir, a aquellas personas que ingresan, por ejemplo, por 30 o más días o ya tengan algún espíritu de permanecer por más tiempo. Hay que ver también si eso se exige a las personas que ingresan en calidad de turista a realizar una actividad definida o aquellos que ingresan a realizar algún tipo de prestación. Entendemos de que eso va a estar definido en la reglamentación correspondiente y luego de eso se va a analizar a ver en cuanto a su pertinencia o no en aras y a la luz de otros acuerdos suscritos ya con Argentina a nivel bilateral y también multilateral en el marco de Mercosur, otro tipo de organización. Director, usted que tuvo la oportunidad de estar ya en más de un periodo al frente de Migraciones, ¿nota un cambio o es puro especulación? ¿Hay un cambio realmente de política migratoria de la Argentina? ¿Eso es tal cual o tiene que ver con algo más mediático? Hoy en día no hay ningún cambio, Salín, como te mencioné. Esto es un anuncio. Hay que ver cómo se adoptan estas medidas, de qué manera se va a hacer. Se puede publicar en el boletín oficial mañana, por ejemplo. Se tiene que reglamentar luego y posteriormente ver si se hace exigible o no, ¿verdad? Yo tengo tenía mucha esperanza por lo menos de que este gobierno, en armonía con el nuestro, pueda construir una política migratoria más integracionista, sobre todo para nuestros conciudadanos que viven en la zona de frontera. Hay un acuerdo firmado en el marco del Mercosur que justamente se denomina localidades fronterizas vinculadas, donde se establecen justamente los parámetros para que se dé esa integración para las colectividades que viven en esa zona de frontera, digamos Encarnación Posadas otra, Clorinda Falcón, por ejemplo, y nosotros no querríamos de que cualquier tipo de medida pueda entorpecer esa intención de integración que la vimos desde el comienzo de esta gestión, ¿verdad? Del gobierno de Milei. Y creemos que por la buena comunicación y la fluida comunicación que tenemos con las autoridades migratorias del otro lado, vamos a seguir por ese camino, que es justamente la integración y el de allanar los caminos para que las personas tengan que cruzar de un lado a otro, pasen lo mejor posible y la burocracia no entorpezca ese dinamismo que nosotros queremos dar en esos puntos de frontera. ¿Usted da fe entonces, director, de que hay una buena relación con ellos? Porque a veces en esta era que estamos en los titulares, uno lee el titular y pareciera ser que se generó como un hielo, un freezer con la Argentina. Eso no es así en términos de autoridades migratorias. ¿Hay una buena relación? Yo te doy un ejemplo. Esto nos agarró de sorpresa, ¿verdad? Fue una noticia que se publicó en el comunicado oficial que recogieron los medios y nos enteramos nosotros en la noche, la tarde-noche del 14, en plena celebración de los festejos patrios, digamos, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, nosotros nos comunicamos directamente con mi par de Argentina, que justamente me explicó el camino que va a seguir estos delineamientos de nueva política migratoria, para que tratamos de transmitir un poco de tranquilidad a nuestros compatriotas que tienen programados viajes ya con antelación a la República Argentina justamente, ¿verdad? Es decir, esto del seguro, hoy si vos te vas a cruzar la frontera no te van a exigir. Esto de la cuestión propia de lo que se publicó tampoco es exigible hoy, pero sí es importante de estar siempre atentos. Nosotros vamos a difundir cualquier tipo de modificación en cuanto a la reglamentación, porque hay que ser bien claro, cada país en uso de sus potestades soberanas es posible de dictar una política migratoria de acuerdo a los destinos y los objetivos que ese país tenga. Es decir, ellos lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Entonces,
Lo que hay que ver es que el dictamiento de esa medida no vaya en contramano con disposiciones suscritas en el marco de acuerdos internacionales y que tampoco perjudique a la ciudadanía que hoy en día lo que pretende es la integración y no así la segregación de los pueblos. Claramente, ayer estuvo con nosotros acá en mesa el doctor Euclides Acevedo y él nos hablaba justamente de eso, ¿verdad? Del Mercosur, de cuál es, si podemos llamarle de alguna manera, el espíritu del Mercosur, de la integración. Y creo que con esto que usted nos dice también hay que tranquilizar un poco las aguas, como le decía, a veces se pueden malinterpretar los titulares y según entiendo sus palabras, esto sucedió en pleno feriado nuestro y seguramente van a haber varias reuniones. Nosotros tenemos que llevarnos bien con la Argentina, guste o no guste, ¿verdad? Es una frontera demasiado importante y muy poca gente recuerda que Argentina, es cierto que compartimos varias fronteras con el Brasil, pero Argentina es de alguna manera la frontera de la capital, ¿verdad? La más cercana a la capital por lo menos, ¿verdad? Sí, y por eso menciono, Salín, esto justamente va a llevar, nosotros estamos en contacto con Cancillería Nacional, obviamente el país va a tener una postura que Cancillería Nacional, en el ámbito de su competencia, va a ser la que determine. Y una cuestión importante de señalar, la semana que viene, específicamente el 21, es el Foro Migratorio de Mercosur, justamente en Buenos Aires, ¿verdad? Donde vamos a participar llevando la voz de Paraguay en ese foro. Y obviamente que este tema va a ser tratado o por lo menos va a ser abordado por los distintos países que formamos parte del bloque. Entonces, justamente ya para ese entonces vamos a tener más claridad sobre el tema en relación a la postura que otros países también, porque no somos los únicos afectados por este tipo de medidas. Tenemos en Argentina hay colectividades extranjeras de la región muy importantes. Y este tipo de medidas afecta a toda esa colectividad, entonces seguramente el mensaje que llevemos sea en consenso con otros países de la región. Y proponemos lo que para nosotros es un principio cardinal en nuestra gestión, para el presidente de la República es un principio cardinal de su gobierno, que es la integración regional. Nosotros no podemos permanecer como un país aislado, ningún país de la región puede permanecer como una nación aislada de las demás. Lo que pretendemos es la integración y justamente eso es lo que nos va a marcar el camino de toda la conversación que pueda haber en esta materia. Doctor, te saluda Diego Martínez, el gusto de escucharte. Cierto lo que decía, salir la tranquilidad, pero quiero poner punto suspensivo. Doctor, de concretarse este comunicado que aclarás en la práctica, con una cuestión documental ya, y se convierte tal cual lo dijo el vocero presidencial de Argentina, de ese comunicado, una cuestión práctica, podría haber una voz de protesta de Paraguay en relación a esto, pero manteniendo casi la misma postura que probablemente van a tener también países vecinos. ¿Se podría dar en ese encuentro que estabas mencionando, doctor, una especie de protesta o sugerencia de cambios? Se podría dar de acuerdo a la reglamentación, Diego, como te había mencionado. Te doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, o sea, si la reglamentación sale que el seguro médico obligatorio para las personas que cruzan la frontera es para cualquiera, para todos, sin discriminación, obviamente estaríamos atentando contra el acuerdo de Mercosur de localidades fronterizas vinculadas, por ejemplo. Sí. Ahora, si esa determinación en la reglamentación se establece que las personas que permanezcan más allá de 10 días deberán contar con seguro médico, bueno, será una cuestión entendible, ¿verdad? O sea, hay que ver cómo sale la reglamentación. Esto es un anuncio. Podemos hacer un análisis primario como el que estamos haciendo, pero un análisis puntual únicamente lo podríamos hacer cuando se reglamente esto, cuando se dicten las reglas y sobre eso saber si estamos o no de acuerdo, dependiendo Doctor, de cómo se dicten. Fíjate que al paraguayo por ahí se le vaya a cobrar en un hospital público. Te pongo un ejemplo, Garrahan. Entonces, por un servicio a un hijo de paraguayo o a un paraguayo se le va a cobrar. Pregunto, doctor, una cosa como esa, ¿no atenta contra el Mercosur? Claro, por eso digo, eso podría ser atentatorio contra el Mercosur. Pero también la justificación que el gobierno brinda para esta decisión justamente está en cuestiones económicas. Ellos dicen que el año pasado se invirtió 114 millones de pesos en la atención de extranjeros que no tienen radicación en el país. Desde esa perspectiva, uno entendería que
tiene fundamento su medida. Ahora, a la luz de los principios internacionales, de los acuerdos internacionales, hay que tomar una postura en el sentido de decir esto atenta contra tal norma. Por eso deberíamos esperar la reglamentación recién para hacer esa evaluación, porque con lo que informan allí hasta parecería justificable desde la perspectiva argentina, hablo, ¿verdad? Pero desde la perspectiva paraguaya y desde la perspectiva de los otros países de la región hay que analizar únicamente a la luz de los principios internacionales y eso se puede hacer cuando se reglamente. Doctor, con respecto a lo que mencionaba, Claudia Melgarejo te saluda. Con respecto a lo que mencionaba del seguro, en Europa pasa eso. Cuando uno va a viajar, te piden que tengas un seguro médico que te cubra hasta, creo que es hasta $20.000, una cosa así. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo hace. O de repente viaja con su tarjeta de crédito, qué sé yo. Pero en realidad es una exigencia. A nivel regional, ¿hay experiencias como la que usted mencionaba de que te quieran cobrar algún tipo de seguro para poder ingresar al país? No, en la región no. En la región volvamos a lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Acá lo que se pretende es evitar o por lo menos mermar cualquier tipo de barreras que haya para la libre movilidad. Nosotros no tenemos libre circulación, salvo con el Brasil, que tenemos un acuerdo no escrito, un acuerdo más bien basado en la reciprocidad de lo que es libre tránsito, que podemos verlo ahí entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, ¿verdad? Pero lo que nosotros, esa realidad para nosotros es el sueño de toda la región. Claro. Ahora, de que eso se lleve a la práctica es muy distinto. Entonces, lo que nosotros pretendemos es allanar los caminos justamente para que se pueda dar ese tránsito con afectación imperceptible de las personas que van pasando de un lado a otro. Y hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a eso. Entonces, poner requisitos, o sea, cuando más requisitos yo ponga, obviamente voy a estar atentando contra ese principio de tratar de facilitar y agilizar el tránsito. Entonces, hay que evaluar cómo se reglamenta, como vuelvo a insistir, y qué perentoriedad le dan a las personas para que cuenten con este tipo de documentos y si en realidad va a ser una cuestión que te van a controlar en frontera o te van a exigir que lo cargues a modo de declaración jurada, que también es otra herramienta, porque uno puede decir por declaración jurada que tiene seguro médico y con eso ya asumir los costos de una eventual operación, internación o asistencia que uno tenga que tener en el otro lado. Eso sí vi que figuraba lo de la declaración, que mentir en la declaración jurada sí podía ser una causa incluso de expulsión, según estuve leyendo por encima. Ahora, como no hay una normativa, en realidad yo estuve leyendo más lo que salía en los medios y eso sí, ese punto de la declaración jurada estaba mencionado, sí. Bueno, nosotros también tenemos declaración jurada, ¿verdad? Y Sí. el que miente en esa declaración jurada, si se detecta, puede ser pasible de un proceso penal incluso, ¿verdad? O sea, por eso digo, hay algunas cosas que va a haber que analizarlo con el tiempo. Te doy otro dato. Por ejemplo, hablan de la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos o de la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados. Nosotros tenemos esa norma, eso no es nuevo. O sea, Paraguay hace normalmente eso porque justamente es precautelando en aras de la seguridad del país, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que innovan ellos, pero que nosotros no teníamos. Pero hay algunas cuestiones que sí va a haber que analizar en su momento de acuerdo a la reglamentación. Por ejemplo, esos son los casos de las personas que son miembros del PCC y que le llevamos hasta Brasil y le dejamos ahí en la frontera. ¿A eso se refiere, doctor? Exactamente. Son los casos que nosotros cotidianamente tenemos y hacemos uso de nuestras facultades legislativas para poder hacer de que sea fluido la expulsión, que no haya problemas y sobre todo que Brasil, que tiene, por ejemplo, en los casos que mencionamos, orden de captura con respecto a esa persona, puedan hacer efectiva esa detención y poner a disposición de la justicia. Señor director, gracias por este contacto, por tomarte el tiempo, explicarnos con tanta delicadeza cada punto. Creo que quedó claro el mensaje, el tiempo va a ser clave y tomar con calma esto creo que es prudente. Sí, de nada, cuando gusten y sí decir y volver a resaltar la postura del gobierno fue y seguirá siendo la integración. Ese es nuestro objetivo y nuestro punto cardinal y vamos a pelear para que eso sea una realidad. Así es, a mí me deja muy tranquilo lo que dice el director.